En la noche del 15 de octubre de 2024, bajo la cortina plateada de lluvia que bañaba el centro histórico de Ciudad de México, Ernesto Velázquez, rey vampiro de las 5 casas y gobernante de la corte nocturna durante 4 siglos, observaba desde su balcón a una joven que comía un tamal solitaria bajo un toldo rasgado. Sus dedos formaban patrones que el monarca reconoció con un dolor ancestral. Lenguaje de señas, el mismo que su hijo no usaba desde la muerte de su madre. El aire vibraba con el golpeteo incesante del agua contra las piedras centenarias, mientras el frío penetraba hasta los huesos inmortales del rey. Cuando la chica formó el mismo gesto que su hijo había abandonado, esperanza, algo dentro del soberano se quebró como cristal antiguo. Esta es la historia de cómo un encuentro fortuito, bajo la tormenta, desafió siglos de tradiciones vampíricas y sanó heridas que la inmortalidad no podía tocar. Suscríbete ahora para descubrir cómo las manos de una humana devolvieron la voz a un príncipe silencioso y el corazón a un rey olvidado. Las copas de cristal capturaban la luz de las velas como estrellas congeladas en el tiempo. Las manos de Helena temblaban mientras equilibraba la bandeja de plata, serpenteando entre lords vestidos con capas de terciopelo y damas adornadas con joyas que parecían gotas de sangre solidificadas. 3 meses trabajando en el palacio del rey vampiro, en el corazón oculto de Ciudad de México, y todavía no se acostumbraba al peso de aquellos ojos inmortales, siguiendo cada uno de sus movimientos. Más vino para Lord Castañeda, siseó la jefa de sirvientes, empujándola hacia la mesa principal. El corazón de Helena latía con fuerza. La mesa principal, donde se sentaba el rey. Había visto al rey Ernesto Velázquez solo desde lejos, una figura esculpida en mármol y sombras, con ojos que podían congelar la sangre en sus venas. Esta noche vestía una armadura negra incluso durante la cena, como si esperara que la guerra estallara entre los platos de sopa y el postre. Pero no era el rey quien la hizo dudar. Era el niño pequeño sentado a su lado. El príncipe Alejandro no podía tener más de 7 años. Mientras los nobles reían y brindaban a su alrededor, el niño permanecía perfectamente inmóvil, mirando fijamente su plato intacto. Su cabello oscuro caía sobre mejillas pálidas, y sus pequeñas manos descansaban en su regazo como pájaros heridos. Nadie le hablaba. Nadie siquiera lo miraba. Helena se acercó a la mesa, sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Alcanzó la copa vacía del rey, sus movimientos cuidadosos y ensayados. No establecer contacto visual. No hablar a menos que te hablen, no. Un sirviente que pasaba apresuradamente chocó contra su codo. El tiempo se ralentizó. La bandeja se inclinó. 3 copas de cristal se deslizaron hacia el borde, girando por el aire en una cascada de plata y vidrio. Se estrellaron en la mesa directamente frente al príncipe Alejandro. Vino tinto explotando sobre la tela blanca del mantel como sangre fresca. El salón entero quedó en silencio. 500 conversaciones murieron a mitad de frase. Los tenedores quedaron congelados en su camino hacia las bocas. Incluso los músicos en la esquina dejaron de tocar, la nota final flotando en el aire como una respiración contenida. Las rodillas de Helena golpearon el suelo. «Perdóneme, Su Majestad, yo». Pero sus ojos encontraron primero los del príncipe. El vino había salpicado su manga. Un fragmento de cristal descansaba a centímetros de su mano. Sin embargo, el niño no retrocedió, no gritó. Simplemente contempló el desastre con sus grandes ojos oscuros, su pequeño cuerpo rígido por un miedo que no podía expresar. Sin pensar, las manos de Helena se movieron. «¿Estás bien?», señaló rápidamente, de manera instintiva, de la misma forma que le señalaba a su hermanito en el pueblo antes de que la fiebre se lo llevara. Sus dedos formaron los signos familiares, el gesto para tú, la expresión preocupada, la inclinación interrogativa. La cabeza del príncipe Alejandro se levantó bruscamente. Sus ojos encontraron los de ella. Realmente los encontraron por primera vez. Eran del color de la medianoche, enormes en su pequeño rostro y de repente llenos de algo que parecía un relámpago atrapado en una botella.
Las manos del príncipe volaron desde su regazo. «Estoy bien», señaló de vuelta, sus movimientos bruscos de emoción. «Sabes, señor. Tú sabes cómo». Sus pequeñas manos temblaban mientras formaba las palabras, moviéndose tan rápido que se desdibujaban. Una sonrisa estalló en su rostro, el tipo de sonrisa que no había visto la luz del sol en mucho tiempo. «Nadie entiende señas excepto el profesor», continuó Alejandro, inclinándose hacia adelante en su silla. «¿Eres nueva? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes el signo para dragón? Lo aprendí ayer». Silencio. La voz del rey cortó el salón como una navaja a través de la seda. Todas las cabezas se giraron, todas las columnas se enderezaron. Helena sintió la palabra envolver su garganta como un lazo. El rey Ernesto se levantó de su trono, desplegándose en toda su altura. Era alto, imposiblemente alto, con hombros que bloqueaban la luz de las velas detrás de él. Su corona pesaba sobre su frente, metal oscuro incrustado con rubíes color sangre. No estaba mirando a Helena, estaba mirando a su hijo. Las manos del príncipe Alejandro se congelaron en medio de un signo. La sonrisa se deslizó de su rostro, reemplazada por aquella terrible quietud que Helena había visto antes. Los ojos del niño cayeron a su regazo y sus hombros se curvaron hacia adentro, haciéndolo parecer aún más pequeño de lo que ya era. La mirada del rey se desplazó hacia Helena. Ella no podía respirar, no podía moverse. Sus ojos eran del color de las tormentas de invierno e igualmente fríos. «Tú», dijo suavemente, «levántate». Las piernas de Helena apenas la sostenían mientras se ponía de pie. Nobles susurraban detrás de manos adornadas con joyas. Captó fragmentos de sus palabras, señaló al príncipe. Nunca lo había visto responder a nadie, solo una sirvienta humana. «¿Cómo se atreve?» El rey Ernesto descendió de la plataforma, cada paso deliberado. La multitud se abrió ante él como el agua ante la proa de un barco. Se detuvo a 3 pasos de Helena, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver los hilos plateados en su cabello oscuro, las tenues cicatrices en sus nudillos que hablaban de antiguas batallas. «¿Dónde aprendiste eso?» Su voz era baja, pero resonaba por el salón silencioso como un trueno. «En mi pueblo, Su Majestad». La voz de Helena falló. «Mi hermano nació sordo. Aprendí a hablar con mis manos para que no estuviera solo». La expresión del rey no cambió. «¿Tu hermano? ¿Dónde está ahora?» «Muerto, señor, hace 5 años». Algo tembló en el rostro del rey, demasiado rápido para nombrarlo. Miró de nuevo al príncipe Alejandro, quien los observaba con ojos desesperados y suplicantes. Los nobles esperaban el juicio del rey. Algunos parecían ansiosos, esperando entretenimiento. Otros parecían incómodos, quizás recordando su propia humanidad enterrada profundamente bajo siglos de orgullo inmortal. El rey Ernesto se volvió hacia su mayordomo, un vampiro delgado con gafas plateadas que estaba cerca del trono. «Averigua el nombre y el puesto de esta mujer. Informa en mi despacho dentro de 1 hora». Regresó a su asiento sin otra palabra. Los músicos comenzaron a tocar nuevamente, tentativamente al principio, luego con confianza creciente. Las conversaciones se reanudaron. Los sirvientes corrieron a limpiar el vino derramado y el cristal roto. Pero los ojos del príncipe Alejandro nunca dejaron a Helena mientras la conducían fuera. Sus pequeñas manos se movieron una última vez, escondidas bajo la mesa, donde solo ella podía ver. «Gracias». Helena pasó la hora siguiente en los aposentos de los sirvientes, esperando la convocatoria del verdugo. Los otros sirvientes le daban miradas de lástima y amplio espacio, como si el infortunio pudiera ser contagioso. «¿Eres la chica que derramó vino sobre el príncipe?», preguntó una mujer mayor sacudiendo la cabeza. «Mejor haz las paces con cualquier dios al que le reces, niña». Pero cuando el mayordomo finalmente llegó, no trajo guardias, trajo instrucciones. «Debes presentarte en la cocina del ala este al amanecer», dijo, ajustando sus gafas. «Serás asignada al turno de la mañana. Tus tareas incluirán preparar y entregar el servicio de desayuno en el patio del príncipe». Helena lo miró fijamente. «¿No estoy siendo despedida?»
Los labios del mayordomo se contrajeron. No, muchacha, estás siendo promovida. Se fue antes de que ella pudiera preguntar lo que eso significaba. Esa noche, Elena permaneció despierta en su estrecha cama, repitiendo el momento una y otra vez, la forma en que el rostro entero del príncipe se había transformado cuando ella le señaló, la forma en que sus manos se movieron tan rápido, tan ansioso, tan desesperadamente feliz, y la forma en que el rey miró a su hijo después, cuando pensó que nadie estaba observando. No con ira, con algo que parecía casi como anhelo. El despacho privado del rey olía a cuero viejo y secretos aún más viejos. Las sombras se reunían en las esquinas a pesar del fuego que ardía en la chimenea, como si incluso la luz supiera que era mejor no avanzar demasiado en el dominio de Ernesto. Él permanecía de pie junto a la ventana, observando la luna pintar franjas plateadas a través de los jardines del palacio. Detrás de él, su mayordomo esperaba con la paciencia de alguien que había servido durante 3 siglos. «La mesera humana», dijo Ernesto sin volverse. «¿Qué sabes sobre ella?» El mayordomo consultó su libro de registros encuadernado en cuero. Elena Ramírez, Su Majestad. 22 años de edad. Llegó de los pueblos del este hace 3 meses buscando trabajo. Sus referencias indican confiabilidad. Y el lenguaje de señas. Los dedos de Ernesto presionaron contra el vidrio frío. ¿Cómo una chica de pueblo aprende tales cosas? Tenía un hermano menor, señor, nacido sin habla ni audición. Aprendió a comunicarse con él antes de que sucumbiera a la enfermedad. El mayordomo hizo una pausa. El sacerdote del pueblo les enseñó a ambos. Aparentemente, es un lenguaje utilizado en ciertos monasterios humanos para la oración silenciosa. Ernesto cerró los ojos. Había contratado a 7 tutores para Alejandro en los últimos 2 años, instructores privados que venían al amanecer y partían al anochecer, enseñando a su hijo a comunicarse en el lenguaje de manos y expresiones. Pero eran profesionales pagados haciendo un trabajo. Esta noche había observado a su hijo sonreír por primera vez en meses. Por causa de vino derramado y cristal roto, una muchacha humana le había dado a Alejandro algo que ninguna cantidad de oro podría comprar, alguien que le hablaba simplemente porque podía. «El niño se emocionó», dijo Ernesto suavemente. Nunca lo había visto mover las manos tan rápidamente. El príncipe Alejandro pareció bastante impresionado con ella, sí. Sí, impresionado. Una palabra tan simple para la esperanza desesperada que había brillado en los ojos de su hijo. Ernesto había visto esa mirada solo una vez antes, el día en que la madre de Alejandro murió, cuando el niño gritó gritos silenciosos que nadie podía oír, sus pequeñas manos formando palabras que su padre no podía entender. Ese fue el día en que Ernesto dejó de intentar alcanzarlo. No porque no amara al niño, sino porque cada intento parecía como ver a su hijo ahogarse mientras estaba en la orilla, incapaz de nadar. «Asígnala al turno diurno», dijo Ernesto. Cerca del ala del príncipe, la pluma del mayordomo rasguñó contra el pergamino. «Muy bien, señor. ¿Debo informarle del motivo de la transferencia?» «No». Ernesto se volvió desde la ventana. Su reflejo en el vidrio parecía más viejo que aquella mañana. «Déjala pensar que es simplemente una nueva asignación, nada más. Como desee». El mayordomo hizo una reverencia y se movió hacia la puerta. Luego vaciló. «Señor, si puedo hablar libremente». Ernesto asintió una vez. El príncipe Alejandro ha estado solo durante mucho tiempo. Quizás esto no sea un accidente tan terrible después de todo. Después de que el mayordomo salió, Ernesto se sentó en su escritorio y extrajo un cajón que raramente abría. Dentro había una miniatura pintada, su difunta esposa Carmen, riendo con el bebé Alejandro en brazos. Ella había sido humana una vez, antes de elegir la inmortalidad para quedarse a su lado. Ella habría sabido qué hacer. Habría aprendido el lenguaje de señas en una semana, habría llenado el mundo silencioso de su hijo con conversación y risas. Pero Carmen se había ido, y Ernesto tenía un reino entero para gobernar. Guerras que planear, tratados que negociar, 100 crisis que exigían su atención todos los días, excepto que ninguna de ellas
importaba tanto como el niño pequeño que se sentaba solo en los banquetes, invisible a la vista de todos. La mano de Ernesto se movió experimentalmente, tratando de recordar las señas que había vislumbrado en la cena. Sus dedos parecían torpes, extraños. ¿Cómo hacía la chica para que pareciera tan fácil? Retrajo su mano, frustrado. Mañana. Se ocuparía de ello mañana. Mientras tanto, en los aposentos de los sirvientes, Elena miraba su nuevo documento de asignación con incredulidad. El ala del príncipe. Su compañera de habitación, María, quedó boquiabierta ante el aviso. Elena, es allí donde envían a los sirvientes más confiables, gente que ha trabajado aquí durante años. Debo haberlo leído mal. Elena sostuvo el papel contra la luz de la vela, pero las palabras no cambiaron. Presentarse en la cocina del ala este al amanecer. Entregar el servicio de desayuno en el patio privado del príncipe Alejandro. Asignación diaria hasta nueva orden. Le hablaste al príncipe en ese lenguaje de señas tuyo, ¿verdad? Los ojos de María estaban muy abiertos. Todo el mundo está hablando de ello. Dicen que realmente sonrió. Es solo un niño, dijo Elena suavemente. Un niño solitario. Es el heredero del trono vampírico. María agarró los hombros de Elena. ¿Entiendes lo que significa? El rey no hace nada por accidente. Te está colocando cerca de su hijo deliberadamente. Un escalofrío recorrió la columna de Elena. ¿Por qué haría eso? Quizás quiera ver si fue una casualidad, o quizás... La voz de María bajó a un susurro. Quizás te está poniendo a prueba, viendo si eres una amenaza. No soy una amenaza para nadie. Pero las manos de Elena temblaron mientras doblaba el papel de asignación. Yo solo. El príncipe parecía tan asustado cuando el vidrio se rompió. Quería asegurarme de que estuviera bien. Bueno, mañana tendrás tu oportunidad de asegurarte nuevamente. María apretó su brazo. Solo ten cuidado, Elena. La familia real no es como nosotros. No piensan como nosotros. Y ese niño pequeño no es solo un niño. Es propiedad de la corona. Esa noche, Elena soñó con pequeñas manos formando palabras desesperadas en la oscuridad y un rey hecho de invierno observando a distancia, incapaz o indispuesto a alcanzarlas. El amanecer rompió frío y dorado sobre el palacio. Las manos de Elena temblaban mientras equilibraba la bandeja del desayuno, no por su peso, sino por el conocimiento de a dónde la llevaba. El patio del príncipe se encontraba al final de un corredor de mármol alineado con retratos de ancestros vampíricos de semblante severo. Sus ojos pintados parecían seguirla, juzgando. Una sirvienta humana caminando donde pocos tenían permitido hacerlo. Empujó la puerta de hierro con la cadera. El patio le quitó el aliento. Flores que florecían de noche cubrían cada superficie, enredaderas lunares y rosas sombrías que deberían haberse cerrado con la salida del sol, pero de alguna manera permanecían abiertas aquí, sus pétalos luminiscentes en la luz matinal. Una pequeña fuente burbujeaba en el centro, su agua cristalina. Bancos de piedra se curvaban bajo un sauce que lloraba hojas plateadas, y allí, sentado con las piernas cruzadas sobre la hierba, estaba el príncipe Alejandro. Todavía no la había notado. Su atención estaba fija en algo en sus manos, un pequeño nido de pájaro acunado cuidadosamente en sus palmas. Lo examinaba con una concentración seria que solo los niños podían reunir, su cabello oscuro cayendo sobre sus ojos. Elena colocó la bandeja en una mesa cercana. El suave tintineo de porcelana hizo que la cabeza de Alejandro se levantara bruscamente. Sus ojos se ensancharon. Entonces su rostro entero se transformó. Aquella misma sonrisa brillante de la noche anterior, estallando en sus facciones como el amanecer. «Viniste», señaló, poniéndose de pie rápidamente. El nido de pájaro se balanceó peligrosamente. «Pensé que tal vez te había soñado. Nadie me dijo que estarías aquí. ¿Eres mi nueva persona del desayuno? ¿Cuál es tu nombre?» Sus manos se movían tan rápido que Elena apenas podía seguirlo. Ella se rió, colocando la tetera antes de señalar de vuelta. «Despacio, pequeño príncipe. Sí, soy real. Mi nombre es Elena». «¿Elena?
Deletreó cuidadosamente con los dedos, aprendiendo. Es un nombre bonito. ¿Puedes quedarte mientras como, por favor? El profesor no viene hasta después del almuerzo y no hay nadie con quien hablar. Se detuvo abruptamente, su sonrisa vacilando. Sus manos bajaron y aquella mirada cautelosa regresó a su rostro. La misma del banquete cuando su padre había hablado. Lo siento, señaló pequeño y rápido. Probablemente tienes otro trabajo. No debería retenerte. El corazón de Elena se partió. Se arrodilló en la hierba a su lado, ignorando el rocío empapando su vestido. No tengo lugar más importante para estar que justo aquí. Alejandro la miró fijamente. Entonces, lentamente, la sonrisa regresó. ¿En serio? En serio. Durante la siguiente hora, Elena aprendió más sobre el príncipe Alejandro de lo que habría imaginado posible. Le mostró su colección de piedras interesantes, organizadas por color a lo largo del muro del jardín. Le explicó a través de señas elaboradas y expresiones animadas cómo estaba estudiando los pájaros que visitaban la fuente todas las mañanas. Una familia de gorriones había construido un nido en el sauce y él había encontrado este caído debajo. ¿Crees que están tristes?, señaló, sosteniendo el nido vacío. ¿Por haber perdido su hogar? Quizás, Elena señaló de vuelta. Pero los pájaros son listos. Construirán uno nuevo. Yo construiría uno para ellos, pero mis manos son demasiado grandes. Miró sus palmas tristemente. Bueno, demasiado grandes para nidos de pájaros, demasiado pequeñas para todo lo demás. ¿Qué quieres decir? Alejandro vaciló. Sus manos se movieron lentamente ahora, cuidadosamente. Papá tiene manos grandes, manos de guerrero. Puede sostener espadas y firmar tratados y levantar cosas pesadas. Mis manos solo pueden hacer esto. Movió los dedos. A hablar lo que nadie más entiende. Yo entiendo, Elena señaló. Eres la única excepto el profesor. Alejandro se sentó junto a ella en la hierba. ¿Sabes qué es gracioso? En el palacio entero con cientos de personas, solo 2 pueden oírme. Y una de ellas recibe pago por ello. La manera casual en que lo dijo, como si hubiera aceptado su aislamiento como simple hecho, hizo que Elena quisiera recogerlo como el nido caído y prometer mantenerlo a salvo. Bueno, ahora me tienes a mí, ella señaló, y no voy a ninguna parte. Los ojos de Alejandro se volvieron sospechosamente brillantes. Asintió rápidamente, luego se levantó y tiró de su mano. Ven, quiero mostrarte mi lugar favorito. La llevó a la esquina más alejada del patio, donde la luz de la mañana golpeaba perfectamente, haciendo que la hierba cubierta de rocío brillara como diamantes. Se sentó y dio unas palmaditas en el suelo junto a él. Es aquí donde vengo cuando estoy triste, señaló. Es hermoso. Las cosas hermosas ayudan. Se sentaron juntos en un silencio cómodo, observando el sol elevarse más alto. Un gorrión se posó en el borde de la fuente, inclinó la cabeza hacia ellos, luego voló lejos. Elena, Alejandro señaló después de un rato. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Por qué me ayudaste anoche? Podrías haber tenido problemas. Aún puedes tenerlos. Elena pensó cuidadosamente su respuesta. Porque parecías asustado, y nadie debería estar asustado, y solo al mismo tiempo. Alejandro absorbió esto. Luego señaló con la honestidad brutal de los niños. Me siento asustado y solo mucho. Antes de que Elena pudiera responder, pasos resonaron desde el corredor. Ambos se volvieron. Una figura estaba en el arco, silueteada contra el sol de la mañana. El rey Ernesto. No llevaba su armadura hoy, solo ropas oscuras que lo hacían parecer menos como un guerrero y más como un hombre. Sus ojos se movieron de Elena a su hijo, luego a sus manos congeladas en medio de la conversación. ¿Cuánto tiempo había estado observando? Alejandro se levantó rápidamente, su alegría anterior evaporándose. Inclinó la cabeza, pequeño y formal, y perfectamente obediente. El rey dio un paso adelante. Se detuvo. Su mandíbula trabajó como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Finalmente, se volvió
y se marchó sin una palabra. Alejandro se sentó lentamente. No señaló más aquella mañana, solo sostuvo el nido de pájaro en su regazo y miró fijamente donde su padre había estado. La lluvia golpeaba contra las ventanas del palacio como 1000 dedos impacientes. Elena había estado entregando el desayuno en el patio de Alejandro durante 6 días, y todas las mañanas el príncipe ya estaba esperándola, generalmente con algo nuevo para mostrarle: un ala de mariposa, una piedra perfectamente redonda. Una vez, un dibujo que había hecho de ambos sentados junto a la fuente, pero hoy el patio estaba vacío. Elena colocó la bandeja, la preocupación royendo su estómago. ¿Había ocurrido algo? ¿El rey había cambiado de opinión sobre su asignación? Una pequeña mano tiró de su manga. Ella giró y encontró a Alejandro parado detrás de ella, prácticamente vibrando de emoción. Su cabello estaba húmedo por la lluvia, su ropa salpicada de agua. «Ven conmigo», señaló urgentemente. «Quiero mostrarte algo secreto». «Príncipe Alejandro, estás empapado, deberías». «Por favor». Sus ojos eran enormes y suplicantes. «Es importante. Y es adentro». ¿Cómo podría alguien decir no a ese rostro? Alejandro agarró su mano y la arrastró a través de una puerta lateral que ella nunca había notado antes, por un estrecho pasaje de servicio, luego por una escalera en espiral que parecía subir para siempre. Finalmente, emergieron en un largo corredor alineado con ventanas altas. Al final había una enorme puerta de roble tallada con símbolos intrincados. La biblioteca real. «No podemos». Elena señaló rápidamente. «Los sirvientes no tienen permitido». Pero Alejandro ya estaba empujando la puerta para abrirla. La biblioteca era magnífica. Estanterías se extendían por 3 pisos, conectadas por escaleras en espiral y puentes estrechos. Luz de lluvia se filtraba a través de vitrales, pintando los pisos en arcoíris silenciados. El olor a papel viejo y cuero flotaba espeso en el aire. «¿No es maravillosa?», Alejandro señaló su rostro brillante. «Nadie viene aquí más. Papá está demasiado ocupado. Los nobles piensan que leer es aburrido. Solo somos yo y los libros». La arrastró hacia una estantería baja en la esquina, donde libros ilustrados de gran tamaño acumulaban polvo. Seleccionó uno con una portada desteñida que mostraba un castillo y un dragón. «Estos son cuentos de hadas vampíricos», señaló. «El profesor me los lee, pero me gustan más cuando yo mismo los cuento». Abrió el libro y Elena vio que alguien, probablemente un tutor de años pasados, había añadido pequeños diagramas de lenguaje de señas en los márgenes, mostrando cómo señalar cada palabra importante. Las manos de Alejandro comenzaron a moverse, contando la historia. Su señalización era hermosa, expresiva y fluida, pintando imágenes en el aire. Señaló sobre un caballero valiente y un dragón solitario que no podía escupir fuego, sobre cómo todos temían al dragón por lo que debería ser, no por quién realmente era. Elena se encontró atraída por el cuento, cuando Alejandro señaló la parte donde el dragón finalmente rugió, no con fuego, sino con viento que llevaba pétalos de flores. Ella actuó, barriendo sus brazos ampliamente y haciéndolo reír silenciosamente, sus pequeños hombros temblando de alegría. «Tu turno», señaló, empujando otro libro en sus manos. Este era sobre una princesa que vivía en una torre. Elena señaló la historia, exagerando sus expresiones, haciendo que los ojos de Alejandro se ensancharan en las partes aterradoras y se iluminaran durante las felices. Cuando señaló sobre la princesa bailando sola en su torre, se levantó y giró, casi derribando una pila de libros. Alejandro aplaudió, no haciendo sonido, pero el gesto de aplausos de cualquier modo. Saltó para unirse a ella y giraron juntos entre las estanterías. La biblioteca prohibida, transformándose en un escenario para historias que solo ellos podían contar. No oyeron la puerta abrirse. «Alejandro». La voz del rey cortó su alegría como una navaja a través de la seda. El corazón de Elena se detuvo. Cayó en una reverencia tan rápida que sus rodillas golpearon el suelo, dolor disparándose por sus piernas. A su lado, Alejandro se congeló en medio del giro,
sus brazos cayendo a los costados. El rey Ernesto estaba en la puerta, lluvia goteando de su capa oscura. Su expresión era ilegible, esculpida en piedra, sin revelar nada. «Perdóneme, Su Majestad», Elena jadeó. «No quise. El príncipe quería mostrarme. Debería haber rechazado. Levántate». Ella obedeció, piernas temblando. Era esto. Sería despedida. Posiblemente peor. Pero el rey no estaba mirándola. Estaba observando a su hijo. Alejandro permaneció perfectamente inmóvil, cabeza baja, esperando juicio. Toda la luz se había ido de él, reemplazada por aquella terrible quietud resignada. El rey entró en la biblioteca. Sus botas resonaron en el suelo de mármol. Pasó junto a Elena, junto a los libros esparcidos, hasta quedar directamente frente a Alejandro. Entonces hizo algo inesperado. Se arrodilló, se puso al nivel de su hijo, su capa extendiéndose a su alrededor como tinta derramada. La cabeza de Alejandro se levantó lentamente, confusión escrita en su pequeño rostro. La mano del rey se movió, torpe, incierta, formando una única seña, una que Elena le había enseñado durante sus conversaciones matutinas, aunque Alejandro no podía saberlo. Feliz. Era áspera, los dedos no completamente correctos, pero el significado estaba claro. «Te ves feliz». El rey intentó señalar, aunque sus manos tropezaban con las palabras. Los ojos de Alejandro se ensancharon, su boca se abrió en un jadeo silencioso. El rey miró a Elena entonces, y ella vio algo en su expresión que no había esperado. No ira, no sospecha, desesperación. «Quédate», dijo suavemente. «Continúa». Se trasladó a una silla cerca de la ventana, lo suficientemente lejos para darles espacio, lo suficientemente cerca para observar. No tomó un libro ni fingió trabajar. Simplemente se sentó y observó mientras Alejandro, tras un largo momento de shock, lentamente recogió el libro de cuentos nuevamente. «Deberíamos...» Alejandro señaló vacilante a Elena. Ella miró al rey. Él asintió una vez, así que continuaron. Alejandro señaló sus historias y Elena las actuó, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, Alejandro miraba a su padre como si verificara para asegurarse de que esto no era un sueño. El rey observó a su hijo hablar con las manos, y aunque no podía entender la mayor parte, no apartó la mirada, ni una sola vez. Los susurros comenzaron pequeños, como veneno infiltrándose por grietas. «¿Has oído? La chica humana pasa horas sola con el príncipe, en la biblioteca, de todos los lugares, completamente inapropiado. El rey lo permite. ¿Puedes imaginarlo?» Elena escuchaba los rumores en el salón de sirvientes, en los corredores, hasta en la cocina donde recogía el desayuno de Alejandro todas las mañanas. Los otros sirvientes ya no encontraban sus ojos. Algunos la miraban con envidia, otros con lástima. María la apartó a un lado una noche, su rostro pálido. «Están diciendo que has embrujado al príncipe, que lo estás usando para acercarte al poder. Eso es ridículo. Tiene 7 años». «Elena, escúchame». María agarró sus hombros. «Lord Castañeda habló con el consejo ayer. Dijo que es inadecuado que una sirvienta humana tenga tanta influencia sobre el heredero. Te llamó un riesgo de seguridad. Un riesgo de seguridad por enseñar a un niño solitario a sonreír». Pero las opiniones de los nobles no asustaban verdaderamente a Elena. Lo que la asustaba era la mirada en el rostro de Alejandro cuando ella llegó 10 minutos tarde al desayuno una mañana. El pánico en sus ojos, la forma en que sus manos temblaron cuando señaló. «Pensé que te habían hecho irte». Se estaba volviendo importante para él, demasiado importante, y eso la hacía vulnerable. La convocatoria llegó en una tarde gris. «El Lord Canciller Valdivia solicita tu presencia en el salón este». Un guardia le informó, su expresión cuidadosamente neutral. El estómago de Elena se hundió. El Lord Canciller era el principal consejero del rey, segundo solo a Ernesto en autoridad. Su palabra podría acabar con su carrera o su vida.
El salón este era una habitación fría a pesar del fuego ardiendo en su chimenea. Lord Valdivia estaba junto a la ventana, de espaldas a ella. Era un vampiro antiguo, delgado como una hoja, con cabello plateado recogido hacia atrás en un moño severo. Señorita Ramírez, no se volvió. ¿Sabe por qué la he llamado aquí? No, mi señor. Creo que sí lo sabe. Ahora se volvió y sus ojos eran como astillas de hielo. Se le ha visto pasando tiempo considerable con el príncipe Alejandro, tiempo que excede sus obligaciones como servidora del desayuno. El príncipe disfruta teniendo a alguien con quien hablar, mi señor. Yo solo. El príncipe, interrumpió Valdivia, es el heredero del trono vampírico. Sus compañeros deben ser cuidadosamente seleccionados de familias nobles, no arrancados de la clase servil por capricho. Las manos de Helena se cerraron en puños a sus costados. Con respeto, mi señor, esas familias nobles no hablan su lengua. Una limitación temporal. El niño superará esta aflicción. Aprenderá a comunicarse adecuadamente como cualquier otro miembro de la realeza. Ya se comunica adecuadamente, solo que no de la manera que usted entiende. Las palabras escaparon antes de que Helena pudiera detenerlas. Los ojos de Valdivia se estrecharon peligrosamente. «Te olvidas, niña». Su voz descendió a un susurro. «Déjame ser claro. Hay miembros de esta corte que creen que el príncipe Alejandro es inadecuado como heredero. Ven su silencio como debilidad, una responsabilidad. La sangre de Helena se heló. Quieren reemplazarlo. Quieren un sucesor fuerte, uno que pueda dirigirse al consejo, negociar con dignatarios extranjeros, comandar respeto». Valdivia se acercó, rodeándola como un depredador. «Tu presencia complica los asuntos. Haces que el príncipe se sienta cómodo en su aislamiento. Le permites rehusarse a adaptarse. Le ayudo a sentirse menos solo. Le ayudas a permanecer indefenso». Valdivia se detuvo frente a ella. «Lo más amable que podrías hacer por el príncipe Alejandro es distanciarte. Déjalo luchar. Déjalo aprender a sobrevivir en un mundo que no le señalará de vuelta». Eso es cruel. Eso es realidad. La expresión de Valdivia se suavizó ligeramente, o quizás era un truco de la luz. «No soy un monstruo, señorita Ramírez. He servido a este reino durante 4 siglos. He visto gobernantes débiles destruir naciones. El príncipe Alejandro necesita ser fuerte, no mimado». Fue hasta su escritorio y sacó una carta sellada. «Esta es una orden de transferencia. Serás reasignada al ala sur, efectiva inmediatamente. Mejor salario, tareas más ligeras. Nunca tendrás que ver al príncipe nuevamente». Helena miró la carta como si fuera una serpiente. «¿Y si me niego? Entonces serás despedida por completo, sin referencias, sin pago final». Valdivia colocó la carta entre ellos. «Pasa la noche considerándolo, pero entiende, esto no es una negociación, es misericordia». Helena fue al patio a la mañana siguiente, su corazón pesado como piedra. Había pasado toda la noche luchando con la decisión, tomar la transferencia y salvar su sustento, o rechazar y perderlo todo. Pero cuando vio a Alejandro esperando junto a la fuente, su elección quedó clara. Él supo inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué ocurrió?», señaló corriendo. «Te ves triste». «Estoy bien. Estás mintiendo». Su pequeño rostro estaba feroz. «Tus manos están haciendo esa cosa que hacen cuando estás molesta, todas rígidas. ¿Hice algo mal?». Las señas de Alejandro se volvieron más pequeñas, más vacilantes. «Puedo ser más silencioso durante nuestras lecciones. No te pediré que te quedes tanto tiempo. Por favor, no te enfades conmigo». «Oh, querido, no». Helena se arrodilló y tomó sus manos en las suyas. «No hiciste nada mal, nada». «¿Entonces qué?». ¿Cómo podría explicarle que su mundo estaba lleno de personas que lo veían como un problema a resolver, que querían que ella se fuera porque lo hacía feliz? «Algunas personas piensan que paso demasiado tiempo contigo», señaló cuidadosamente. El rostro de Alejandro se arrugó. «¿Papá?». «No. Otras personas, personas que no entienden». «Nunca entienden», señaló, y la resignación en esas pequeñas manos rompió su corazón.
Está bien, puedes irte. Todo el mundo se va eventualmente. La aceptación casual en sus señas, como si el abandono fuera solo otro hecho de la vida, como la lluvia o el amanecer, tomó la decisión de Elena por ella. No voy a ninguna parte, señaló ferozmente. ¿Me estás escuchando? Me voy a quedar. Pero dijiste, no me importa lo que digan. Eres mi amigo, los amigos no se van. Alejandro la miró fijamente. Luego lanzó sus brazos alrededor de su cuello y sostuvo fuerte, su pequeño cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Ninguno de los dos vio la figura observando desde el balcón de arriba. El rey Ernesto, quien había escuchado cada palabra de la advertencia de Valdivia y ahora observaba a su hijo aferrarse a la única persona que había elegido quedarse. El golpe en la puerta del cuarto de Alejandro llegó después de medianoche. El príncipe estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, organizando su colección de piedras a la luz de la luna. Hacía tiempo que había renunciado a intentar dormir en horarios normales. El silencio de la noche parecía menos solitario que el silencio del día. Cuando la puerta se abrió, Alejandro miró hacia arriba, esperando a su guardia nocturno. En su lugar, su padre estaba en la puerta. El rey Ernesto parecía demasiado grande para el marco, sus anchos hombros casi tocando ambos lados. Todavía llevaba sus ropas del consejo, aunque se había quitado la corona. Sin ella, parecía diferente, cansado, casi humano. Alejandro se congeló, una piedra lisa de río apretada en su mano. Su padre nunca venía a sus aposentos. Se veían en cenas formales, en presentaciones del consejo donde Alejandro se sentaba silencioso y decorativo, en ocasiones que requerían la presencia del heredero. Pero nunca aquí, nunca en este espacio privado que pertenecía solo a Alejandro. El rey entró y cerró la puerta. «Buenas noches, papá», Alejandro señaló formalmente, dejando sus piedras y deslizándose de la cama para hacer una reverencia. Ernesto levantó la mano. «Espera». Su garganta trabajó como si las palabras estuvieran atascadas allí. Finalmente, «¿Puedo sentarme?». Alejandro asintió, confundido. Su padre nunca pedía permiso para nada. El rey se sentó en la silla junto al escritorio de Alejandro, una silla pequeña hecha para un niño, haciéndolo parecer casi cómico, como un oso intentando caber en una casa de muñecas. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, y durante un largo momento simplemente miró a su hijo. Alejandro se movió incómodo bajo el escrutinio. Sus manos se movieron nerviosamente. ¿Hice algo mal? No. La voz de Ernesto estaba áspera. No, no has hecho nada mal. El silencio se extendió entre ellos. Los dedos de Alejandro se contrajeron, queriendo señalar, queriendo llenar el vacío con palabras que su padre no entendería, pero mantuvo sus manos quietas, esperando. «He estado pensando», dijo Ernesto finalmente, «sobre tu madre». Los ojos de Alejandro se ensancharon. Nunca hablaban de ella. No desde que murió. Ella sabría qué hacer, qué decir. Las manos del rey se cerraron en puños. Ella era buena hablando, conectando. Yo soy bueno en la guerra, en estrategia, en romper cosas. Miró sus nudillos cicatrizados. Pero no en esto. No. Tú. Alejandro señaló antes de poder detenerse. Su padre miró fijamente los movimientos de las manos, y Alejandro vio frustración destellar en su rostro. La misma frustración que Alejandro sentía todos los días, intentando existir en un mundo que no hablaría su lengua. «Esto», dijo Ernesto suavemente. «No esto». Se levantó abruptamente, comenzó a caminar de un lado a otro. La pequeña habitación lo hacía parecer como un animal enjaulado. «He conquistado reinos, negociado tratados de paz en 5 idiomas, comandado ejércitos de miles, pero no puedo». Se detuvo, de espaldas a Alejandro. «No puedo hablar con mi propio hijo». El pecho de Alejandro se apretó. Nunca había oído a su padre sonar así, perdido, vulnerable, casi desesperado. El rey se volvió para mirarlo. «Mueves tus manos tan rápido. Con Elena. En la biblioteca, en el patio. Te observo y es como si estuvieras hablando en relámpagos y yo». Levantó sus propias manos, grandes y callosas. «No entiendo nada». «Podría enseñarte», Alejandro señaló ansiosamente.
esperanza floreciendo en su pecho. No es difícil, solo formas y... Pero su padre no estaba mirando sus manos. No podía leer la oferta siendo hecha. Las manos de Alejandro cayeron a sus costados. Ernesto vio el movimiento, la decepción. Algo pareció romperse en su expresión. Atravesó la habitación en 3 pasos y se arrodilló ante su hijo. La segunda vez en 2 semanas que se había agachado al nivel de Alejandro. «Muéstrame», dijo, «una seña, solo una, para hijo». La respiración de Alejandro se detuvo. Lentamente levantó la mano y demostró. Un gesto simple, dedos apuntando hacia sí mismo, luego barridos hacia afuera. Ernesto copió, torpe e inseguro. Sus dedos no combinaban bien con la forma. Alejandro tomó la mano de su padre, tan grande comparada con la suya, y suavemente ajustó la posición. La piel de su padre era cálida, más áspera de lo que esperaba. No podía recordar la última vez que se habían tocado así. Así, señaló con su mano libre. Así. Ernesto repitió el gesto. Esta vez estaba casi correcto. Alejandro asintió entusiastamente. Luego le mostró otra seña. Padre. Era más compleja. Una mano en la frente, luego traída al pecho. Protector. Fuerte. Ernesto practicó 3 veces antes de acertar. Cuando finalmente lo logró, miró a Alejandro con una expresión que el príncipe nunca había visto antes. Orgullo, quizás, o alivio. «Dime algo». Alejandro señaló, sus manos temblando de emoción. «Por favor». La mandíbula de su padre trabajó. Levantó las manos, formó las señas lentamente, deliberadamente. «Mi hijo». 2 palabras, simples, imperfectas, todo. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Se lanzó hacia su padre, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello del rey. Ernesto lo atrapó, lo sostuvo. Una mano grande acunando la parte posterior de la cabeza de su hijo. Permanecieron así por mucho tiempo en la cámara iluminada por la luna, ninguno señalando ni hablando, solo sosteniendo. Cuando Ernesto finalmente se apartó, sus ojos estaban sospechosamente brillantes. Intentó señalar nuevamente, luchó, luego se rindió y simplemente habló. «Necesito ayuda. ¿Me enseñarás más? ¿Tu amiga lo hará? ¿Elena me enseñará?» Alejandro asintió con tanta fuerza que todo su cuerpo tembló. «Mañana entonces, después del consejo». Ernesto se levantó, alisando sus ropas de vuelta al orden. En la puerta, hizo una pausa. Sus manos se movieron, inseguras pero deliberadas, formando las señas que Alejandro acababa de enseñarle. «Buenas noches, mi hijo». Alejandro señaló de vuelta. «Buenas noches, papá». Después de que el rey se fue, Alejandro subió de nuevo a la cama y miró al techo, su corazón acelerado. Por primera vez en 5 años, desde que su madre murió y su mundo quedó en silencio, se permitió creer en algo que pensó perdido para siempre: esperanza. En su despacho privado, el rey Ernesto se sentó en la oscuridad, practicando las señas repetidamente, hasta que sus manos tuvieron calambres. Había fallado a su hijo durante demasiado tiempo, pero no era demasiado tarde. Todavía no. La procesión de primavera era la tradición más antigua del reino, una celebración de renovación cuando la familia real saludaba a sus súbditos desde el gran balcón y aceptaba sus bendiciones para la próxima estación. En 7 años, el príncipe Alejandro nunca había participado. «El niño será una distracción», Lord Valdivia había argumentado cada año. «Mejor mantenerlo dentro hasta que sea mayor, más capaz». Pero este año, cuando el consejo se reunió para discutir la ceremonia, la voz del rey Ernesto cortó el debate como una espada a través de la seda. «Mi hijo estará a mi lado». La cámara del consejo quedó en silencio. «Su Majestad», Lord Castañeda aventuró cuidadosamente, «con todo respeto, el príncipe no puede dirigirse al pueblo. Sería vergonzoso para todos los involucrados». «Estará a mi lado», repitió Ernesto, su tono no permitiendo argumentos. «Y la señorita Ramírez nos acompañará como su intérprete». Los murmullos subieron como un enjambre de abejas furiosas. Una sirvienta humana en el balcón real, ¿interpretando para el heredero? Impensable, sin precedentes. Ernesto dejó que protestaran.
Luego se levantó y la cámara se aquietó. Mi hijo es el heredero de este trono. Es hora de que el reino lo vea, no como una sombra silenciosa, sino como su príncipe. Sus ojos recorrieron la sala desafiando a cualquiera a contradecirlo. Esta discusión ha terminado. La mañana de la procesión, las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía atar su vestido. Uno nuevo, azul profundo con hilos de plata, proporcionado por el mayordomo del rey. Apropiado para el balcón, había dicho, como si fuera perfectamente normal que una sirvienta estuviera junto a la realeza. María ayudó a sujetar el cabello de Elena. Pareces aterrorizada. Estoy aterrorizada. Elena miró fijamente su reflejo. ¿Y si cometo un error? ¿Y si no puedo traducirlo suficientemente rápido? ¿Y si ayudas a un niño pequeño a ser visto por su reino por primera vez? María apretó sus hombros. Puedes hacerlo. En sus aposentos, Alejandro estaba igualmente nervioso. Permaneció de pie ante el espejo con su traje formal, una versión pequeña de las vestiduras ceremoniales de su padre, negro y plata con el escudo real bordado en el pecho. Parecía un príncipe de libro de cuentos, pero sus manos no dejaban de temblar. Su padre entró sin llamar, también vestido con toda la regalia, corona, capa, la antigua espada del reino en su cadera. Parecía cada centímetro el rey guerrero, hasta que vio el miedo de su hijo e inmediatamente se arrodilló. Asustado, señaló. Su señalización había mejorado dramáticamente en las últimas 3 semanas de lecciones diarias con Elena. Alejandro asintió, sin confiar en sí mismo para señalar de vuelta. Yo también, Ernesto señaló, y los ojos de Alejandro se ensancharon con sorpresa. Su padre, asustado. El rey sonrió, una expresión rara y genuina. Pero estaremos asustados juntos, y Elena estará allí. ¿Confías en ella? Sí, entonces confía en eso. Las manos de Ernesto se movieron lentamente, asegurándose de que su hijo entendiera. Mereces ser visto, ser escuchado, no escondido como algo roto. Pero estoy roto, Alejandro señaló, sus pequeñas manos pesadas con resignación. No puedo hablar como tú. Ernesto tomó las manos de su hijo en las suyas. Hablas perfectamente. El mundo simplemente necesita aprender tu lengua. Lo dijo en voz alta. Luego señaló. Imperfecto pero sincero. El mundo necesita aprender tu lengua. El gran balcón daba al patio principal donde miles se habían reunido. Humanos y vampiros por igual, vestidos con colores de primavera, llevando linternas incluso a la luz del día, como la tradición exigía. Elena permaneció a un lado mientras la familia real emergía. El rey primero, majestuoso y comandante, luego Alejandro, tan pequeño junto a su padre, su rostro pálido pero decidido. La multitud estalló en vítores, pero cuando notaron al joven príncipe, muchos viéndolo claramente por primera vez, el sonido vaciló, confuso. Ernesto levantó la mano pidiendo silencio. Su voz resonó por el patio, amplificada por la acústica antigua construida en las paredes del palacio. Mi pueblo, hoy mi hijo se une a mí, no como una sombra, sino como su príncipe. Hizo un gesto hacia Alejandro, quien dio un paso adelante, sus piernas temblando. La mano de Ernesto se movió al hombro de su hijo firme y alentadora. El príncipe Alejandro se dirigirá a ustedes ahora. La señorita Ramírez proporcionará su voz. Elena se movió para quedarse entre ellos visible para todos. Una muchacha humana en el balcón real. Historia haciéndose en tiempo real. Alejandro miró a su padre, aterrorizado. Ernesto asintió alentadoramente. Las manos del príncipe comenzaron a moverse. Gracias por venir, señaló, y la voz de Elena sonó clara y fuerte. Gracias por venir. La multitud se agitó. Las manos de Alejandro se movieron más rápido, ganando confianza. Sé que soy diferente. Sé que no puedo hablar de la manera que esperan, pero aún puedo escuchar, aún puedo preocuparme, aún puedo esperar servirles algún día. Elena tradujo cada palabra, su voz firme incluso con lágrimas picando sus ojos. Mi padre me enseñó que la fuerza viene en muchas formas, continuó Alejandro mirando al rey. Y mi amiga me enseñó que ser diferente no significa ser menos. Hizo una pausa,
mirando al mar de rostros. Luego sus manos se movieron en un gesto amplio que no necesitaba traducción, una seña para hermoso, dirigida a las linternas que llevaban. Alguien en la multitud, un niño pequeño, saludó de vuelta, imitando el gesto. Luego otra persona señaló hola, torpe e incierta. Luego otra. Una ondulación de movimiento se extendió por la multitud mientras la gente comenzaba a levantar sus manos, intentando señas simples, tratando de hablar de vuelta con su príncipe en su propio idioma. El rostro de Alejandro se transformó. Sus señas se volvieron animadas, alegres, mientras les contaba sobre las flores de primavera en su patio, sobre pájaros e historias y esperanza. Y a su lado, el rey Ernesto levantó sus propias manos. Orgulloso, señaló para que todos lo vieran. Orgulloso de ti. La multitud entendió el gesto incluso sin traducción. La emoción era universal. Los vítores que estallaron no eran ceremonia educada. Eran genuinos, atronadores y cálidos, lavando sobre el balcón como una ola. Por primera vez, el príncipe Alejandro no era invisible, fue visto. Las linternas flotaban como estrellas caídas sobre la ciudad, miles de ellas elevándose en el cielo crepuscular. Desde el balcón del palacio, uno privado esta vez, lejos de ceremonia y multitudes, 3 figuras observaban en un silencio cómodo. Alejandro se sentaba entre su padre y Helena, sus piernas balanceándose sobre el borde del banco de piedra, todavía usando sus vestiduras formales, aunque había convencido a alguien de quitarle el cuello rígido. Su rostro brillaba con la emoción persistente, mejillas sonrojadas por los eventos del día. ¿Viste cuántas personas intentaron señalar de vuelta? Sus manos se movieron rápidamente, del modo en que siempre lo hacían cuando estaba feliz. Había una niña pequeña con un vestido amarillo que señaló hola y gracias, y le señalé de vuelta, y sonrió tan ampliamente, y... Respira, Helena señaló, riendo silenciosamente. Alejandro sonrió, pero no disminuyó la velocidad. Y el panadero del mercado este señaló pan y preguntó si me gustaba el pan y dije que sí, y pareció tan feliz de que lo entendiera, y... ¿Qué está diciendo?, preguntó Ernesto, inclinándose hacia adelante. Su señalización había mejorado, pero la velocidad emocionada de Alejandro todavía superaba su capacidad para seguir. Está recontando todos los que le señalaron hoy, tradujo Helena, calidez en su voz. Todos los 47, en detalle. La expresión de Ernesto se suavizó. Alcanzó y gentilmente tomó una de las manos voladoras de su hijo. Despacio, señaló cuidadosamente. Quiero entender. Alejandro respiró profundo y comenzó de nuevo, más despacio esta vez, asegurándose de que su padre pudiera seguir. Señaló sobre la multitud, sobre la sensación de ser visto, sobre no ser más invisible. Y Ernesto entendió la mayor parte. No todo. Todavía había señas que no conocía, conceptos que no podía seguir, pero suficiente. Más que suficiente. Cuando Alejandro terminó, las manos del rey se movieron deliberadamente. Orgulloso de ti, tan orgulloso. Era la misma seña que había hecho en el gran balcón, pero de alguna manera significaba más aquí en privado, sin audiencia para actuar. Alejandro lanzó sus brazos alrededor de la cintura de su padre y Ernesto lo acercó, una mano grande acunando la parte posterior de la cabeza de su hijo, de la manera en que solía hacerlo cuando Alejandro era un bebé, antes de que el silencio hubiera crecido entre ellos como un muro. Gracias, Ernesto dijo suavemente a Helena por encima de la cabeza de su hijo, por devolvérmelo. No hice nada, respondió Helena. Solo escuché. Hiciste todo. Lo viste cuando el resto de nosotros estaba ciego. Los ojos del rey estaban brillantes a la luz de las linternas. Lo viste cuando el resto de nosotros estaba ciego. Un silencio cómodo se asentó sobre ellos mientras observaban las linternas elevarse más alto, llevando los deseos y oraciones de la ciudad al cielo nocturno. Después de un tiempo, Alejandro se apartó de su padre y señaló algo que Helena no pudo captar completamente. El rey frunció el ceño, tratando de seguir, luego miró a Helena en busca de ayuda.
Está preguntando si le contarás un cuento para dormir, tradujo ella, en lenguaje de señas, para que pueda entender cada palabra. La expresión de Ernesto tembló. Incertidumbre, miedo al fracaso, luego determinación. Puedo intentarlo, señaló, pero no soy bueno con las historias. No necesitas ser bueno, Alejandro señaló de vuelta. Solo necesitas estar aquí. Algo en esas palabras golpeó a Ernesto profundamente. Elena lo vio en la forma en que sus hombros cayeron, en la forma en que su respiración se detuvo. Voy a dejarlos solos, dijo, comenzando a levantarse. No, Alejandro señaló urgentemente. Quédate, por favor. Tú también eres parte de esto. Así que se quedó. El rey Ernesto, gobernante del reino vampírico, conquistador de reinos, comenzó a señalar una historia. Torpe y lenta, a menudo deteniéndose para pedir ayuda a Elena con señas que no conocía. Era sobre un guerrero que había olvidado cómo ser gentil y un pequeño pájaro que le enseñó a escuchar en lugar de luchar. No era una historia muy buena. La trama divagaba. Las señas eran imperfectas, pero Alejandro observaba las manos de su padre con completa concentración, sus oscuros ojos brillando. Y cuando Ernesto señaló la parte donde el guerrero finalmente entendió la canción del pájaro, el príncipe sonrió tan ampliamente que parecía que su cara podría partirse por la mitad. Cuando la historia terminó, Alejandro aplaudió en el aplauso silencioso que Elena le había enseñado, saltando de placer. «Otra vez», señaló. «Cuenta otra». «Es tarde», Ernesto señaló de vuelta, pero estaba sonriendo. «¿Mañana? ¿Prometes?» «Prometo». Alejandro bostezó a pesar de sí mismo, la emoción del día finalmente alcanzándolo. Ernesto se levantó, levantando a su hijo fácilmente. 7 años todavía era lo suficientemente joven para ser cargado, aunque no por mucho más tiempo. En la puerta, el rey se detuvo y se volvió hacia Elena. Su mano libre se movió, formando señas que habían tomado horas practicar en privado. «Gracias por enseñarme a ver a mi hijo. Siempre estuvo allí», Elena señaló de vuelta. «Solo necesitabas aprender su idioma». «Todos lo necesitábamos», concordó Ernesto. Entonces, con su hijo adormeciéndose contra su hombro, añadió: «Mañana emitiré un decreto real. El lenguaje de señas será enseñado en todo el palacio. A los guardias, los sirvientes, los miembros del consejo, a todos. Su Majestad, eso es. No es suficiente, pero es un comienzo». Su expresión era seria, ahora regia. «Ningún niño en mi reino debería sentirse invisible porque el mundo no aprenderá su lengua. Y ningún padre debería estar separado de su hijo por algo tan simple como las palabras». Se llevó a Alejandro, la pequeña mano del príncipe, arrastrándose detrás de ellos, dedos moviéndose soñadoramente en señas inconscientes, incluso mientras derivaba hacia los sueños. Elena permaneció en el balcón, observando las últimas linternas desaparecer en las estrellas. Pensó en la muchacha aterrorizada que había derramado vino hace 3 semanas, segura de que sería ejecutada por hablarle a un príncipe, en un niño solitario que había aprendido que ser diferente significaba ser invisible, en un rey que había olvidado cómo ser padre hasta que su hijo le enseñó que la fuerza venía en muchas formas. Abajo en el patio, vio a guardias del palacio ya practicando señas entre ellos, riendo de sus errores, intentando de nuevo. Sirvientes enseñando a nobles, nobles enseñando a niños, un lenguaje de manos extendiéndose por el palacio como flores de primavera después de un largo invierno, una nueva tradición nacida de un momento de cristal roto y vino derramado, nacida de una simple pregunta: «¿Estás bien?», y una respuesta que lo cambió todo. «Sí, ahora lo estoy». 6 meses después, la Biblioteca Real realizó su primera hora pública de lenguaje de señas. El príncipe Alejandro, ahora con 8 años, enseñaba a un salón lleno de niños, humanos y vampiros por igual, cómo señalar sus nombres, contar historias y hablar sin voces. Su padre asistía a todas las sesiones, sentándose al fondo, todavía aprendiendo, todavía intentando, todavía ahí. Y cuando Alejandro señalaba sus historias, manos moviéndose como relámpagos,
pintando imágenes en el aire, toda la sala entendía. Finalmente, el heredero silencioso había encontrado su voz, y el reino había aprendido a escuchar.